A 25 minutos que estamos compartiendo con ustedes este 8 de junio. Un gusto de recibir aquí en los estudios de Latina al escritor Elvio Weyfray. ¿Lo dije bien? Sí, correcto. Buenos días, un gusto. Buen día, el gusto es mío. La presencia de Elvio en Paysandú tiene que ver con la presentación de libros, qué interesante. Justo en este día, aniversario de Paysandú Ciudad, lo tenemos acá con nosotros. Lo hicimos un poco a propósito. Me parece muy bien. Un poco, bueno, agradezco, ya que está acá, la gentileza, porque el que organizó todo esto fue el periodista Marcelo Bofano. Así que, un saludo para Marcelo, que nos conocemos de Gurisa y bueno, tenemos gratos recuerdos. Y la señora siempre, que está acá, así que y su lucha siempre por el periodismo y por las cosas claras como le gustan a él. ¿De qué se trata esto que nos vas a presentar hoy, el río de los jesuitas? De los jesuitas. Bueno, tiene que ver con una cosa que hemos olvidado, ¿no? Que toda esta zona nace más que por la influencia española de lo que sería el virreinato del Río de la Plata. Después de Solís, o sea, estamos hablando de 1500 y pico, y a partir del 1608 o 1610 hasta el 1800, toda esta zona fue manejada exclusivamente por los jesuitas. Y eso se olvidó. No, pero se olvidó a propósito. Se olvidó a propósito, ¿por qué? Porque todas esas tierras que eran manejadas por los jesuitas y que tenían, muchas de ellas habían sido compradas o legadas por el rey, el caso de, por ejemplo, del lado uruguayo, la estancia de Yapeyú, que iba desde Yapeyú hasta el Río Negro, o del lado entrerriano, la estancia Mandisoví, que iba desde Yapeyú hasta el Arroyo Grande. Todas esas hectáreas, después se las quitaron a los jesuitas y se las repartieron. Entonces nadie más quiso acordarse de esa historia. Pero la verdadera historia se escribe con casi, te diría, 200 años de manejo de esta gente sobre toda esta zona. Lo que es hoy la República Oriental del Uruguay y anteriormente la provincia oriental, la banda oriental, como le llamaba Artigas, antes de eso fue la provincia jesuítica del Uruguay. Y la provincia jesuítica del Uruguay, el límite occidental, el límite oriental obviamente el mar, pero el límite occidental no era el río Uruguay. El límite occidental era una traza ficticia que hoy sería el recorrido de la Ruta 14 de la Autovía Artigas, unos 5 kilómetros tierra adentro de lo que es hoy Entre Ríos. Entonces, acá dos cosas. Primero, el río Uruguay nunca fue una frontera. El río Uruguay siempre fue un río interior. Entonces, mal que mal, hoy tenemos derecho a transformarlo en una frontera. Segundo, el río Uruguay era el eje por el cual los jesuitas bajaron a Buenos Aires, porque ellos venían desde Asunción, ¿no es cierto? Y todo su desarrollo lo hacen allá en el norte, en lo que es hoy Río Grande do Sul, en Misiones, pero toda su actividad económica la hacen en Buenos Aires. Entonces, ¿cómo se relacionaban? A través del río Uruguay. El único problema geográfico que tenían eran los saltos grandes y saltos chicos, pero lo resolvieron instalando ahí 30 familias guaraníes que hacían el desembarco de las balsas que venían desde Yapeyú y las arrastraban 15 kilómetros hasta volverlas a armar después de Salto Chico, ahí donde está ahora, donde fue la redota, y de ahí a Buenos Aires. ¿Qué traían en esas balsas? Porque eran convoyes de alrededor de 300 guaraníes con un padre jesuita. Básicamente traían yerba, que era el gran objeto de comercio de los jesuitas. Los jesuitas vendían más yerba que lo que hoy vende Argentina, exporta como país, para que se haga una idea del volumen que manejaban. En ese bajar, ellos fueron parando y abasteciéndose, y tanto de ida como de vuelta. Y así nacen un montón de pequeños poblados que hoy no existen más mucho, otros sí, como por ejemplo el caso Paysandú. Paysandú, que después vamos a una pequeña referencia a lo que es el nombre, era un lugar donde se curtían cueros. Era un lugar de indios, de indígenas, donde se curtían cueros. El resto eran lugares donde se extraía cal. Por eso hay tantas caleras. ¿Para qué cal? Para llevarla a Buenos Aires también, para hacer frentes.
de las casas. Ahora, el punto más interesante de esta cuestión es que ellos no llegaban con toda esa flota hasta Buenos Aires, porque ya tenían el problema con los porteños. Los porteños le quitaban los indígenas, los aborígenes, y se los tomaban para hacerlos trabajar en obras de hacer casas. Entonces, para evitarse ese problema, ellos traían la yerba mate hasta una distancia aproximadamente de un día y pico de viaje, que corresponde al sur de Gualeguaychú. Ahí encontraron un lugar extraordinario que se llama, el río Uruguay se estrecha, que se llama Punta Caballo, enfrente a la isla Vizcaíno, y una entrada que es un río, un arroyo de unos 2 kilómetros aproximadamente, bastante profundo, que en ese momento se llamaba Yaguarí Miní, pero que ahora se conoce como Arroyo Malo. Ahí, en esa entrada, ellos bajaban con toda la flota esta y la traspasaban a una flota más pequeña y iban mandando a Buenos Aires, a San Isidro. En ese lugar se establece después el primer centro poblado de Entre Ríos, que ¿sabe cómo se llamó? Adivine. A ver. Santo Domingo de Soriano. Mira. El tan conocido Santo Domingo de Soriano de ustedes, o Villa Soriano, en realidad es un pueblo de enfrente. No vamos a decir de enfrente, porque en realidad éramos todos lo mismo, pero que nació del otro lado del Uruguay. ¿Por qué nació ahí? Porque ahí se hace una reducción de chanaes, de minuanes y algunos charrúas, que eran los más difíciles de manejar, con el objeto, ya le digo, de abastecer a las flotas que venían desde el norte de los jesuitas, tanto de ida como de vuelta. A la ida dejaban ahí los indígenas para que no se los quiten, digamos. Y a la vuelta se abastecían de carne y leña para hacer el trayecto de vuelta. Santo Domingo de Soriano estuvo ahí en ese lugar 80 años. Y después, debido a un confrontamiento muy serio que tuvieron con los charrúas, tuvieron que pasar enfrente a Vizcaíno. Ahí tuvieron 10 años hasta que una crecida de estas grandes del Uruguay los obligó a salir de ahí y se llegaron a donde están ahora. O sea que los 400 años que celebran nuestros amigos de Villa Soriano son y no son. Son reales, sí, en el sentido de que posiblemente en 1624 se haya empezado ahí, pero nunca estuvo en Uruguay. Esto ha llevado un trabajo interesante, ¿no? Le puedo mostrar si esta tarde van alguien Tengo alrededor de 50, 60 mapas reales de la época que aparecieron en la Biblioteca del Rey de Francia y que fueron desclasificados ahora hace unos 15, 10 años. Entonces le puedo mostrar toda esa bibliografía para ver exactamente Villa Soriano con sus calles trazadas, dibujadas, dónde estaba. ¿Por qué la historia nuestra a veces cuesta tanto que se explique, que se cuente, que se diga la verdad? Es muy interesante tu pregunta, ¿no? Yo creo que tenemos una tendencia muy grande a instaurar relatos. Y en Argentina eso viene de Mitre. Mitre fue el hombre que recopiló toda la historia argentina, porque era el hombre indicado en el lugar indicado, tenía plata, era presidente. Él tuvo la oportunidad de juntarse con todo el mundo y todo lo que no le gustó lo ocultó. Digo caso, por ejemplo, Artigas lo defenestró, Artigas lo trató de cuatrero, lo mismo Ramírez, ¿no es cierto? Entonces, esa fue lo que formateó, para hablar ahora en términos de software, a toda una generación de historiadores. Y esa generación de historiadores hoy siente vergüenza de admitir de que estuvieron contando una historia que es verdad a medias. No es que sea mentira, es verdad a medias. Pero cuando uno omite cosas, cuando uno miente cuando no miente en el sentido sino que oculta cosas, es igual que mentir. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ahora, usted me dice, ¿hay razones para ocultar? Y sí, hay. Porque mucha de esa tierra que era de los jesuitas pasó en forma indebida a un montón de gente y terminó en forma indebida después a manos de otros grandes próceres de hoy en día que tenemos. Entonces nadie quiere contar esa historia de pies de barro que tenemos, digamos. Pero lo triste es que en eso de no contar nos perdemos 200, 300 años como que acá no hubiera habido nada.
Como nos descubrieron y se terminaron. Y claro, como que Solís, ¿viste? Y encima instalamos relatos falsos. Te digo un caso, por ejemplo, ¿no? Solís viene en un viaje que está oculto, porque lo hizo de contrabando, y cuando llega acá, se olvida a un tipo. Se olvida a uno. Sale tan rajando en una de las problemas de enfrentamiento que tiene con los charrúas, que se olvida a un muchachito. Y cuando viene, unos casi 16 o 20 años después, lo encuentra. Hay una historia de una sanducera que le cuenta a este hecho. Ajá. ¿Y qué hacía este hombre? Hablaba perfectamente el idioma de los guaraníes y fue el intérprete y además se subió a la expedición y terminó allá arriba en Asunción. Quiere decir que acá la cosa no era tan que los tipos eran salvajes y que se lo comieron a Solís y todas esas historias. Vamos, seamos prudentes en todas estas cosas. Porque si se olvidaron un muchachito y los guaraníes lo adoptan, encima forma una familia y le enseñan el idioma, quiere decir que tan bruto no eran ni salvajes. Bien, nosotros y en este último mes mucho se habló de los charrúas en Uruguay, el tema Sal si puede sigue siendo tema y el tema de reivindicación también más que nada, ¿no? Porque a veces nuestros pueblos o nuestros actuales estados homenajean la lucha de los turcos, los libaneses, y a veces las gestas nuestras o las luchas nuestras ni las registramos. Exactamente. Bueno, con los charrúas es un tema muy particular, porque los charrúas son de una etnia diferente a los guaraníes. Los guaraníes tenían una cosa que ellos en su cosmogonía, en su cosmovisión del mundo, ellos aceptaban que había lo que se llamaba la tierra sin mal. La tierra sin mal sería un concepto parecido a lo que para los cristianos, los católicos, el paraíso. Pero eso lo vivían en la tierra. Entonces, ¿qué significaba? Que si una persona se portaba bien en la tierra, accedía a esa tierra sin mal. Eso hizo que sea muy permeable a la colonización, llamémosle cultural, de los católicos, que venían de manos de los jesuitas. Los charrúas no tenían esa concepción. Ellos no tenían ningún patrón moral. Para ellos era exactamente lo mismo hacer una cosa mala que hacer una cosa. No existía lo malo, lo bueno. Lo único que tenían claro era sobrevivir. Entonces fueron imposibles de llevar adelante lo que sería una evangelización de esta gente. Los tipos se reían de los curas, los tomaban en gracia. Por ejemplo, cuando los curas lo confesaban, organizaban que 5 o 6 le cuenten lo mismo al cura para hacerlo calentar. Tenían toda esa visión de la cosa. Hay pruebas concretas que los jesuitas negociaban con ellos para que le pastoreen las vacas, por ejemplo, y le pagaban con recibo. Fíjense de qué estamos hablando. Después, el hombre que interpretó realmente esa tremenda idiosincrasia fue Artigas. Artigas logró, a través de su vivencia en las misiones, logró de alguna manera ser un intérprete de esa nación. Fue llamado Caraiguazú, el hombre que ilumina. Era una persona que hablaba con ellos en su idioma y que ellos lo seguían sin que les pague. El ejército de Artigas era gente que no cobraba. Entonces, el que realmente llevó esa gente adelante fue él. ¿Y por qué lo hizo? ¿Y por qué lo seguían? Porque no tenían nada para perder y todo para ganar. Artigas les prometió que le iba a dar un país, que le iba a dar tierra, que le iba a dar libertad. ¿Cómo no le iban a seguir? Entonces, y eso es lo que no se entendió nunca desde Buenos Aires. Dar a toda esa gente, los desaparrados, los miserables, los humildes, darle tierra. ¿Cómo se te ocurre? En Buenos Aires le dieron tierra a las familias aristocráticas. Se repartieron. Y la última de esta matanza, trágica, terrible, la de Sal si puede, que no voy a meterme en cuestiones de ustedes, pero sí es importante saberla, se hace porque molestaban. ¿A quiénes? A los terratenientes. Tal cual. Queremos contarle que Elvio Wolfram es entrerriano, de acá de San José, y que ha venido a presentar este libro que será hoy
a las 19:30 en la sala del Telégrafo, en 18 de julio 1027, en la sala 1 de julio de Diario El Telégrafo. Es abierto para todo público y seguramente muchos interesados como nosotros, que nos gustan estos temas, lo escuchamos apasionados por el conocimiento y la manera de contarlo y de difundirlo.